Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al aula de filosofía. Esto es para YouTube. Esto, ¿de verdad creéis que yo tengo de la necesidad de volver? Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es la comparativa entre dos sistemas éticos, uno confuciano, otro el aristotélico. Y vamos a utilizar la perspectiva de MacIntyre, filósofo ético y político, más conocido en ética por un textito que se llama Tras la virtud, que trata sobre la adaptación de la ética aristotélica a un contexto en el que ya el concepto de virtud, pues, podríamos hacer el chiste de que el concepto de virtud se ha desvirtuado, es decir, que ha perdido la consistencia que tenía, el sentido que tenía originariamente, y hay una serie de problemáticas, tanto desde el punto de vista más subjetivista, emotivista, etcétera, como desde el punto de vista más objetivista, más deontológico, y MacIntyre pues, propone esta vía. Las concepciones de la ética de Confucio y de Aristóteles, como ya sabéis, pertenecen a contextos culturales bien diferentes. Y hasta cierto punto podríamos decir que parte de sus ideas tienen que ver con ese contexto cultural. ¿De acuerdo? Hasta ahí creo que podemos situar. ¿En qué consiste la ética de Confucio? Vamos a ir al grano. Vamos a empezar yendo al grano para situarnos y después ya vamos al problema de MacIntyre. La ética de Confucio podemos decir que es un tipo de pensamiento muy centrado en los hábitos y en los modos de vida cotidianos y en lo que sería la tradición, ¿vale? Muy importante para Confucio la tradición. Para Confucio va a haber 5 virtudes. Esto es hasta cierto punto relevante, no tanto cuáles sean esas virtudes, sino el hecho de que esas virtudes, esas 5 virtudes, que son, lo tengo aquí apuntado, benevolencia, justicia. Hay una cosa sobre el concepto de justicia que me gusta mucho. Me gusta mucho contar. Benevolencia, justicia, una especie de ritualidad o conducta ritual, sabiduría y confiabilidad. Esas 5 virtudes serían las básicas según Confucio. Esas virtudes, va a decir Confucio, provienen, se pueden aprender a través de la educación en la tradición, muy importante la educación, y además son independientes. Se cultivan cada una por su cuenta, por así decirlo. ¿De acuerdo? Se puede ser muy justo y no ser benevolente. ¿De acuerdo? El fallo en una de esas virtudes no implica fallar por completo en el conjunto de virtudes o en el deber ético. Pero en Aristóteles esta relación sí que existe. La ética de Aristóteles es muy diferente en este sentido, ¿vale? Y vais a ver claramente con esta exposición general dónde están los puntos que diferencian ambas propuestas. Porque Aristóteles también se basa en las virtudes, en el concepto de virtud. O más bien, a ver, habría que ver exactamente las diferencias en chino y en griego entre el concepto de virtud, ¿vale? Pero normalmente utilizamos la misma traducción para Confucio y para Aristóteles. Pero el concepto de virtud de Aristóteles es diferente, ¿de acuerdo? Para Aristóteles, la virtud es el perfeccionamiento de los actos o de los tipos de acto particularmente. ¿Qué quiere decir? Que no se trata de que tengamos, por así decirlo, 5 comportamientos o una serie de comportamientos espléndidos, sino que en cada cosa que hagamos en nuestra vida podemos perfeccionar nuestros hábitos para conseguir el mejor resultado posible. Y esto va a decir Aristóteles que es un comportamiento general. Y por lo tanto, si nosotros lo cultivamos en un caso, lo cultivamos bien en un caso y lo hacemos por los motivos correctos, que es conseguir una buena vida, tendríamos que aplicarlo en todo. Y si no lo aplicamos en todo, estamos perjudicando nuestra virtud en general. ¿Vale? Para Aristóteles hay 2 tipos de virtud. En lugar de haber como una serie de virtudes particulares, lo que hay, bueno, hay virtudes particulares, pero en vez de haber una enumeración de virtudes, lo que hay son 2 tipos de virtud, una en los hábitos cotidianos y otra en el intelecto, en el conocimiento, y aunque en el intelecto sí que hay más limitación, Aristóteles limita por
por las propias facultades intelectuales lo que son las virtudes intelectuales o dianoéticas. En el caso de los hábitos, podría haber tantas como prácticamente como queramos, porque podemos hablar de un montón, de innumerable, de circunstancias, de condiciones naturales, de condiciones sociales, etcétera, etcétera, a las cuales se puede aplicar la reflexión ética de Aristóteles, que sería la búsqueda de un término medio, en el caso de las virtudes que se refieren al hábito, virtudes éticas, que sería la búsqueda de ese término medio mediante la recta razón o el razonamiento correcto, ¿vale? De qué es lo mejor en cada caso, evitando dos extremos, uno por exceso de lo que sea que estamos trabajando y otro por defecto. Por ejemplo, si yo estoy hablando de la ira, del enfadarme, del enfado, ¿no? Del temperamento, pues yo puedo excederme en el cabrearme o cabrearme demasiado poco. Nunca me enfado con nadie. Entonces, en algunos casos, eso es perjudicial. Porque hay casos en los que es necesario enfadarse con alguien. Porque hay cosas que deberían enfadarte, ¿no? Dice Aristóteles. Pero, ojo, sin pasarte. Tampoco estés enfadándote por cualquier mierda, ¿vale? Básicamente eso es lo que dice Aristóteles. Y puede parecer un caso muy, muy concreto, pero es que la ética de Aristóteles se aplica así. Se aplica a condiciones muy particulares que pueden desarrollarse excesivamente o defectuosamente. Es decir, pasarse o no llegar a lo adecuado. Y evidentemente, en cada circunstancia y dependiendo de diferentes condiciones personales, sociales, etc., ese término medio para Aristóteles es variable, no es exacto. ¿De acuerdo? No hay un término medio exacto en el cual, digamos, no, que tienes que llegar aquí. Si no llegas aquí, da igual las circunstancias, si no llegas aquí no estás actuando bien. No, ahí depende el razonamiento y depende una serie de condiciones diversas. Pero no entiendo por qué pensaba que se perjudicaba la virtud en general si uno es perito o íntegro en determinada área. Básicamente porque el punto de Aristóteles no es perfeccionar características particulares, sino buscar el perfeccionamiento personal. ¿Vale? El fin último, que es la felicidad, o que sería la eudaimonía, no tanto la felicidad como concepto, y es, por así decirlo, un estado de plenitud personal. Entonces, si tú quieres perfeccionar, quieres alcanzar ese fin, que es el ser una buena persona, ser una persona plena y llevar tu vida hacia unos buenos hábitos en general, que es la finalidad de la ética, según Aristóteles, no puede ser que aceptes hacer unas cosas sí, bien, y otras no. Porque entonces estás perjudicando tu hábito, ¿vale? Aunque también depende, evidentemente, del modo de vida que prefieras llevar. Si tú quieres llevar una vida más dedicada a los placeres, pues evidentemente no te vas a perfeccionar tanto como alguien que se dedica también a la vida social, que se dedica al intelecto, al conocimiento, etcétera, etcétera. Pero, evidentemente, aquello a lo que te dediques, no puedes dedicarte. No, si tú te vas a dedicar a perfeccionar tu vida desde el punto de vista de los placeres y de los bienes, no puede ser que te dediques muy bien al hecho de, por ejemplo, de negociar con otros, la negociación, pero luego no seas, no sé, a la hora de ahorrar, no lo hagas bien. Pues entonces no sirve de nada que tú seas capaz de llevar al perfeccionamiento la habilidad como negociador y poder intercambiar bienes de la mejor manera con otras personas, y sin embargo no sepas ahorrar el dinero y te lo gastes en cualquier cosa. Pues entonces no te estás beneficiando de eso y en conjunto te estás perjudicando. La virtud de Aristóteles no es una generalidad, son actos muy particulares y todos esos actos integran lo que es nuestra vida. Mientras que para Confucio las virtudes son actitudes, comportamientos más amplios, ¿vale? Entonces, por eso, unos a otros, para Confucio, no se influyen tanto, se pueden desarrollar separadamente, pero para Aristóteles
dentro de la vida que elegimos llevar, todo tiene que estar en equilibrio y todo tiene que llevar un mismo camino. Esta sería la exposición general de la propuesta de Confucio, la propuesta de Aristóteles, y a esto viene un problema que se plantea MacIntyre, ¿de acuerdo? Una vez pues somos filósofos, nos dedicamos a la filosofía, nos dedicamos a aprender del saber, a estudiar a los grandes autores, aprendemos lo que dice Confucio y lo que dice Aristóteles y decimos, vale, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago yo? Y uno dice una cosa, el otro dice otra, ¿y qué es mejor? ¿Y por qué? Y más todavía, ¿es posible que estas dos formas de pensar que se diferencian en puntos tan básicos se puedan poner en diálogo y entenderse y llegar a la conclusión mediante un razonamiento riguroso de que uno acierta y el otro no, imparcialmente, sin atender a que uno depende de su cultura y otro también depende de su cultura, sino que busquemos algo que sea cierto más allá de sus condiciones particulares? Porque claro, entendemos que Confucio se refiere mucho a la tradición china en cuanto a sus virtudes, en cuanto a su planteamiento en general. Entendemos que Aristóteles también tiene muchas referencias, por ejemplo, a las mitologías. Hay muchas referencias a los textos homéricos, hay muchas referencias a las polis griegas, polis helenas, y los sistemas políticos y éticos que tienen para desarrollar sus ideas y lo que es un buen hábito y todo. Entonces, ¿cómo separamos eso de sus contextos y los analizamos neutralmente? Es decir, más allá de contextos históricos y culturales particulares. Ese es el problema de MacIntyre. Dice, bueno, esto en principio se debería poder, dice MacIntyre, ¿no? Tengo que buscar una forma de establecer que hay unas características de estas éticas que pueden aplicarse a cualquier cultura, pueden aplicarse en cualquier momento, ser buenas, y otras que dependen de sus condiciones culturales y que no se pueden extrapolar más allá de eso. Si yo tengo varios sistemas, varias respuestas a un mismo problema, ¿cómo sé yo cuál es la correcta? Depende de tu cultura. Oye, pero eso es relativismo. O sea, si yo digo que depende de mi cultura, depende de mis circunstancias culturales, entonces estoy cayendo en un relativismo que no me garantiza que lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy decidiendo, sea algo bueno en sí mismo, sino que depende de lo que tú pienses. Entonces no hay criterio racional. Si hay una racionalidad humana compartida como especie, debería haber un criterio único. Más todavía, si yo digo, pero es que depende de cada persona, entonces caemos más todavía en un subjetivismo, en un emotivismo, en un, bueno, pues si a ti te apetece hacer una cosa, la haces, y si te apetece otra, oiga, tiene que haber algún tipo de ordenamiento, ¿de acuerdo? Entonces, esa búsqueda, y ojo, que tampoco nos serviría, según MacIntyre, el lado opuesto, que sería la pura deontología. Es decir, bueno, pues establecemos unas normas que sean así, que sean universales y que sean tal. Ya, pero bueno, si queremos buscar en todo caso, tenemos que ver en los condicionamientos particulares cómo se da esos razonamientos, ¿no? Entonces, MacIntyre va a intentar buscar una respuesta a este confrontamiento de teorías que no caiga ni en la deontología pura de origen kantiano, ni en el emotivismo y tal, que para él ambas presentan problemas. No vamos a meternos demasiado en eso, pero para que sepáis un poco la motivación de MacIntyre en este sentido, ¿vale? ¿Qué sucede? No funciona. ¿Qué no funciona? Eso es lo que sucede. ¿Qué va a decir MacIntyre? Después de haberse propuesto él mismo y de haber escrito al respecto de la posibilidad de poner en comunicación y de poner en diálogo las teorías confucianas y aristotélicas, que eso es, en su propio planteamiento, imposible. Y vamos a ver un poco el por qué, ¿vale?
Vamos a ver el por qué. Es decir, por qué no se puede sacar de esa puesta en común un criterio, según McIntyre, un criterio riguroso, fuerte, que nos dé pie a una ética más imparcial y que esté al margen de las culturas particulares que la han enunciado. Bien, la propuesta de McIntyre originalmente era buscar ese entendimiento y esa teoría general que diera pie a un razonamiento universal sobre qué posicionamiento en ese choque cultural es más acertado y cuál no, utilizando una racionalidad compartida. ¿Cuál es el problema? Mahood le dijo, ojo, no me gusta, o sea, no coincido en cómo has desarrollado esta propuesta de intentar aunar estas dos teorías por tal y cual. Le dio un argumento en contra del desarrollo que él hacía, particularmente del confrontamiento entre la ética de Confucio y la de Aristóteles, y dice McIntyre, ojo, no solamente eso, es que me acabo de dar cuenta de que yo estaba equivocado completamente, de que lo que yo pretendía hacer no se puede hacer. Y Mahood no me dijo que todo, o sea, no argumentó en contra de mi propuesta en conjunto, sino particularmente del modo en que intentaba expandirla o desarrollarla. Pero me he dado cuenta de que estaba todo mal. Ese es el punto. Dice McIntyre, si yo establezco un método que busque identificar cuáles son los puntos de la teoría de Confucio o de la teoría de Aristóteles que están en lo cierto y cuáles no, cuál se puede universalizar, cuál no, cuáles son esos criterios y en base a qué establezco esos criterios. Los establezco por mi condicionamiento cultural, porque yo culturalmente considero que un tipo de razonamiento es mejor que otro o es más universal que el otro. ¿Qué hace que el criterio que yo he elegido me garantice la universalidad más allá de mis condicionamientos culturales actuales? Ese es el problema que se plantea McIntyre. Y más concretamente, podemos establecer 3 posibles acercamientos a ese empeño y 3 errores en cada uno de ellos. O sea, un error en cada uno de ellos, ¿vale? El primero sería buscar como lo neutral o lo imparcial, o por así decirlo, lo universal, aquello que tienen en común. Decir, bueno, pues si estos sistemas tan diferentes culturalmente tienen puntos en común, coinciden en ciertas ideas, eso será lo universalizable. Porque al margen de sus culturas, ambos han coincidido. Cada uno con sus condicionamientos han coincidido en esto. ¿De acuerdo? Pero claro, no tiene por qué. Pueden coincidir en algo, en algún concepto, en alguna propuesta, en algún valor, y eso en sí mismo no hace que ese valor sea universal. Puede ser que en ambas culturas se dé el mismo condicionamiento, haya la misma parcialidad, el mismo sesgo, pero eso no sea universal. ¿De acuerdo? Ese es el primer problema. Primer intento, primer problema. Si buscamos lo común, que coincidan no significa que sea universal. ¿Vale? El hecho de que coincidan no significa que sea universal. Segunda posibilidad. Pues vamos a buscar lo imparcial, no en la coincidencia, sino en aquello que no dependa de sus condicionamientos culturales. Es decir, que vamos a mirar qué características de sus éticas son producto de condiciones culturales, tradicionales, etcétera, de su momento, y eso no puede ser universalizable, ¿vale? Sino que tengo que buscar algo que más allá de esos condicionamientos se pueda universalizar, ¿vale? Eso tampoco funciona. ¿Por qué? Porque aparentemente tendría que ser así. Es decir, si nosotros estamos contraponiendo el hecho de tener unos valores influidos por la cultura con el tener unos valores universalizables, parecería obvio que una cosa y la otra no son lo mismo y por tanto, quitando una, nos quedará lo otro. Ya. Pues no. Ni una ni la otra. Quiero decir,
ni es una oposición directa, ni quitando uno nos quedaría lo otro. Porque el hecho de que algo tenga una influencia cultural no significa que no se pueda universalizar. Es decir, yo puedo estar influido culturalmente para afirmar que es malo matar y no significa que la muerte, que el no matar, perdón, no pueda universalizarse. Separar, el quitar los condicionamientos culturales o lo condicionado culturalmente tampoco nos sirve en sí mismo. ¿Por qué? Primero, yo puedo tener una influencia cultural y sin embargo acertar en una serie de valores o de ideas que son universalizables. Y segundo, yo puedo no estar influido culturalmente por mi cultura particular en lo que yo digo, en algo que yo digo, y sin embargo razonarlo mal y no llegar tampoco a algo universal. Por lo tanto, ni todo lo que está influido culturalmente se opone a lo universalizable, ni todo lo que no tiene influencia cultural es universal en sí mismo. Por tanto, el segundo criterio tampoco nos sirve. Tercera posibilidad, ¿de acuerdo? Que lo imparcial, que esos elementos universalizables, estos sistemas éticos, provengan no particularmente de las características de uno o de otro, sino de un sistema nuevo e imparcial. Esto es lo más problemático de todo. Parecería la mejor solución porque busca una racionalidad externa a los otros dos sistemas para explicarlos, pero es lo más problemático de todo. Porque si tú quieres establecer, que es un problema que se plantea, es el problema que se plantea McIntyre, entre otros. Si tú quieres establecer un sistema nuevo, ¿qué criterio utilizas y por qué tus criterios no están influidos culturalmente? Y si no puedes establecer qué criterios son universalizables particularmente en los otros sistemas, ¿cómo vas a establecerlo del tuyo mismo? Para poder establecer cuáles son los de los otros. Es decir, que es un ciclo infinito de indeterminación. ¿Vale? Es un ciclo infinito de indeterminación. Tú quieres establecer un criterio para buscar cuáles son los elementos imparciales universalizables de estas teorías, pero ¿cómo sabes que dentro de tu nueva teoría, dentro de tu nuevo planteamiento, eso es universalizable? Necesitarías hacer lo mismo que estás haciendo con ellos, y así ad infinitum. Nunca terminas. No se puede. ¿Vale? ¿Hay alguna manera posible de hacer esto? De hacer una comunicación, establecer una comunicación entre teorías como la confuciana y la aristotélica. Pues para McIntyre, como conclusión, es que no se puede, ¿vale? Y él mismo dice que se equivocó y que eso pues, no se puede hacer, ¿vale? Vamos a ver un poco, dentro de estas dos propuestas que ya hemos visto, en general, más concreciones acerca de esta inconmensurabilidad, ¿vale? Ese es el problema. Al final, lo que va a decir McIntyre es que estas dos teorías, estas dos propuestas, igual que cualquier propuesta que dependan de condicionamientos culturales, son inconmensurables, tienen características propias que no se pueden entender fuera, ¿de acuerdo? Que no se pueden extrapolar y utilizar como universales, como si fueran universales, ¿de acuerdo? Por tanto, se tiene que entender la bondad o la adecuación, la corrección de cierta teoría en su contexto. Y fuera de su contexto se pierde el sentido que tiene y el motivo por el cual esa propuesta es correcta. Uno de los momentos de esta inconmensurabilidad es la idea del fin de la vida, ¿vale? De la finalidad. Porque tanto para Confucio como para Aristóteles tenemos que conseguir algo, lograr algo, lo cual implica buscar unos fines, ¿vale? Tener un sistema teleológico en la búsqueda de una finalidad que es, para Confucio, la excelencia, una vida excelente desde el punto de vista cotidiano, pero para Aristóteles, ojo, que no es la excelencia desde ese mismo punto de vista. Para Aristóteles, lo que tiene que guiar nuestra vida plena es la razón, ¿vale? Y aquí hay una diferencia muy sustancial. Para Confucio, lo importante es actuar bien, tener un buen hábito, pero no necesariamente tener un excelso conocimiento de por qué ese hábito es bueno, ni que la razón guíe tus actos,
sino que tú aprendas a actuar bien según la tradición y según lo que está bien, lo que sabemos que está bien. Es decir, mediante una educación en buenos hábitos. Mientras que para Aristóteles, la razón individual tiene que ser la guía que te diga, en cada caso, lo que tienes que hacer y lo que no. Que es uno de los motivos por los que se distingue la filosofía occidental del pensamiento que podemos llamar filosófico o cercano a la filosofía de Oriente. Es que en Occidente hay mucha centralidad del razonamiento. Entonces, ¿cómo demonios podemos discernir cuál de las dos propuestas es la acertada y cuál no? ¿Con qué criterio? Decimos que como con Confucio ya es suficiente actuar bien, ya está suficiente. No Aristóteles fuera, pues entonces todos los razonamientos aristotélicos los estamos descartando y estamos atendiendo solamente a la propuesta de Confucio o aceptando solamente a la propuesta de Confucio, descartando unos condicionamientos culturales podríamos decir, aristotélicos, consideramos que son condicionamientos culturales, lo cual no está del todo claro, pero ¿por qué el planteamiento de Confucio va a ser más correcto en sí mismo? Si también depende de sus propios condicionamientos culturales. ¿Se entiende? Es decir, si depende de la tradición china, de cómo Confucio venera esos hábitos por encima del razonamiento independiente. Y sin embargo, si decimos, bueno, pero es que como somos racionales, Aristóteles está en lo cierto, la razón también es importante. La razón tiene que estar guiando. Se nos puede acusar igualmente de utilizar un criterio que está basado en la misma tradición aristotélica. Es decir, cuando nos posicionamos a favor de uno o de otro, nos estamos posicionando desde una tradición, desde argumentos que pertenecen a una de las dos tradiciones. Y si buscamos otros argumentos, pertenecerán a otra forma de pensar. Entonces, ¿hasta qué punto podemos separarnos de la forma de pensar particular que tenemos y dictaminar que efectivamente el criterio que estamos utilizando para atender a si lo importante es el hábito en sí o el razonamiento es adecuado? Son dos planteamientos completamente opuestos. ¿Cuál es el criterio? Cualquier criterio se tiene que posicionar en un lado. Y si te posicionas ya no estás planteándolo universalmente. Es que siempre te educas de acuerdo a una tradición. No se puede evitar. O sea, todos nos hemos educado en una tradición. Y ojo, que este es otro punto importante. Y es que ambos autores hacen mucho hincapié en la educación. Pero ojito con los conceptos de educación. Entonces, el propio concepto de educación ya está condicionado culturalmente. De hecho, todos los conceptos que utilicemos están condicionados culturalmente, ¿vale? Lingüísticamente. Todo aprendizaje, por definición, pertenece a una cultura. No hay otra, ¿vale? No hay otra. Y yo aprendo a comportarse de cierta manera o a hacer ciertas cosas para contentar a la tradición, para contentar a cierta gente, y me adapto y hago lo que me dicen, y sin embargo otra persona puede cometer errores, no saber adaptarse y buscar otras vías, ¿vale? Eso ya es un elemento evidentemente personal, pero no quita el hecho de que tenga un condicionamiento cultural, y evidentemente es uno de los problemas que estábamos tratando. Cómo yo dictamino, cómo yo puedo establecer hasta qué punto ese condicionamiento cultural es algo parcial y hasta qué punto mi razonamiento personal que modifica esa tradición es algo más universal que la tradición. ¿Vale? Establecer eso necesita un criterio externo, pero al establecer ese criterio no podemos evitar el hecho de que estamos culturalmente condicionados. Por ejemplo, vayámonos a Kant. Estamos yéndonos un poco al abstracto y vamos a un caso concreto. Kant. Kant normalmente es ejemplo de una búsqueda de algo, de un criterio formal, universal, que sirva en todo caso y en todas condiciones, ¿de acuerdo? Pero Kant está culturalmente influido al máximo
Kant está respondiendo a una tradición concreta que es el planteamiento ético de la modernidad, y Kant está radicalmente influido por su noción de la dignidad humana, que es el contenido que tiene que dar a su imperativo categórico, sin el cual no es operable. Ese imperativo categórico no puede llegar a ninguna parte si no es con un contenido. ¿Y qué contenido? La dignidad humana. Y diríamos, bueno, Diego, pero eso es universalizable. ¿O no? El concepto de dignidad pertenece a una cultura muy específica. Kant lo adopta de la cultura occidental. Y el hecho de que sea dignidad humana también implica que estamos dando un valor a la vida humana que lo damos porque somos humanos. Y porque en el contexto en el que estamos consideramos que tiene un valor igualitario en todos los casos. Pero es porque estamos en esa tradición, en la tradición que considera que eso es así. ¿Hasta qué punto tenemos la autoridad moral de decir, o la autoridad intelectual de decir que eso es así universalmente? Es un contenido cultural. Y no podemos discernir que eso sea universalizable. Y esto es a lo que yo quería llegar, ¿vale? Y estamos un poco en esa discusión. Todo lo que establecemos a nivel de conocimiento sobre el mundo tiene un condicionamiento cultural. Y por tanto, el empeño de universalizar ese conocimiento no funciona. Ningún conocimiento. Podemos decir que lo es porque mucha gente lo acepte, pero eso no lo hace universal. El concepto de universal es excesivamente ambicioso y elude que todo nuestro conocimiento surge culturalmente. Ese es el problema al que se enfrenta McKinsey. Que a la hora de poner en comunicación diferentes culturas, no existen criterios universales. Porque ambas culturas pueden pensarse a sí mismas universalmente, o pueden pensar ciertos conceptos de sí mismas como universales. No significa que lo sean. Y no hay una cultura universal. ¿Vale? En el sentido estricto de universal. El tercero, el último, es la idea del término medio. El término medio que también ambos autores utilizan la idea del justo medio, del término medio, para alcanzar la virtud o para alcanzar una vida buena, pero para Confucio se trata de una moderación y de hecho muchas veces de una resignación, de una aceptación de los males, de un dejar hacer, de un no actuar, ¿vale? Mientras que para Aristóteles el término medio es algo que nos tiene que empujar a actuar continuamente, a perfeccionar el hábito, a no parar de mantener una serie de actos que nos permitan situarnos en un medio bueno y movernos de ese medio cuando sea oportuno. Porque en algunas circunstancias no será adecuado el hábito que hemos tomado en otras. Entonces, como hay que estar siempre reflexionando para actuar de la mejor manera, evidentemente uno puede desentenderse y decir, he cogido un buen hábito, no siempre voy a estar preocupándome, razonando sobre esto. Evidentemente, es una preocupación que podemos en ciertos momentos evitar si confiamos en que hemos tomado un muy buen hábito. Pero para Aristóteles la perfección máxima ética es estar siempre atentos a que nuestros hábitos se adecúen y por tanto a hacer cosas que son buenas y no tanto a dejar de hacer y no tanto a buscar esa paz que sería más confuciana, de moderarse, de no hacer, de buscar un medio en el sentido de no actuar. Mientras que para Aristóteles hay que actuar continuamente para buscar un medio entre el extremo y el defecto. ¿Vale? Entonces, también este concepto es diferente. Y es un concepto clave, por ejemplo, en Aristóteles. ¿Y cuál de las dos propuestas es más universalizable? ¿Y por qué? ¿Vale?
Son una serie de problemas que se plantean porque estamos en dos planteamientos que surgen de contextos diferentes, con motivaciones diferentes y con nociones de bases básicas distintas, y que realmente, aunque nosotros busquemos una teoría más imparcial con respecto a esas, no significa que nuestra teoría más imparcial con respecto a esas sea universalizable tampoco. Entonces, ¿qué va a hacer McIntyre? McIntyre, una de las ideas que propone, que a mí me interesa bastante, para intentar conciliar o entender qué es lo que podemos hacer para movernos en estas propuestas, es cambiar la idea de la universalización por la idea de la comprensión y de la traducción. De hecho, hace referencia a los filósofos del lenguaje y al concepto de traducir como sustituto de la comprensión puramente teórica, de la traducción como forma de adaptación. Es decir, yo puedo traducir a Confucio a un sistema de tradición aristotélica y entender por qué en este sistema me puede funcionar más Confucio, me puede funcionar menos, me puede aportar algo, me puede no aportar algo. Pero no puedo pretender que esa aportación implique que ya mi propuesta es universalizable. Simplemente estoy adaptando una propuesta que viene de otra cultura a mi circunstancia, que tiene un acondicionamiento cultural específico, y valorando si esa aportación, esa traducción que yo hago, me aporta algo novedoso, bueno, que construya una mejor ética o no. Pero siempre desde mis propios condicionamientos. No puedo abstraerme de ahí. Ese sería el punto. Entonces, hay una inconmensurabilidad en esa comparación y al mismo tiempo hay una forma de poner en contacto culturas, que es esa traducción y esa adaptación de los conocimientos que adquirimos de otros lugares a nuestro contexto. Pero siempre estamos en un contexto cultural, personal, histórico, tradicional, etcétera, etcétera, natural, ¿vale? Pues entonces me voy. Venga, Gonzalo, adiós, vete, sal por la puerta. Me espero a que te vayas. Me espero a que te vayas para seguir hablando. Cuando te vayas, avisa de que te has ido. Dime, ya me he ido, ¿vale? Me espero.